Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues como vieron en el título, hoy queremos que nos acompañen a reproducir esta hermosa suculenta que tenemos acá. Como pueden notar, tenemos bastantes en reproducción y queremos hablarle un poco sobre la historia de esta plantita. Es una crassula muscosa y les quiero contar que esta plantita venía literalmente como esta, únicamente esta matita en un maceterito de barro que nos regalaron. Era únicamente esto y pues decidimos ponerla en reproducción, cuidarla, hacer que crezca un poco más y más y más y más, y pues llegó a ser esta planta de aquí que ustedes pueden ver. Esta fue aproximadamente un año en que se pusiera así, un año y medio más o menos. Es la planta madre de todas estas, las que tenemos aquí, como pueden observar. Así que como nos gusta tanto, pues queremos hacer más de ellas y queremos platicarle más o menos en los cuidados que nosotros le damos, porque al principio de todo esto, de empezar a cuidarlas y de empezar a ver más o menos cómo reproducirlas y hacer que se pusieran así de bonitas, pues tuvimos bastantes problemas. Tuvimos bastantes problemas porque no sabíamos cómo cuidarla, no nos crecía. Pues como les estaba comentando, no nos crecía la plantita y nos empezamos a desesperar por el mismo hecho de que no nos crecía, y ya llevábamos bastante tiempo teniéndola hasta que descubrimos cómo. Esta planta se puede, esta que tengo por aquí, que subimos una foto en Instagram de ella. Esta la hice aproximadamente en diciembre o en noviembre. Eran más o menos como 2 cositas de estas y pues pegó y empezó a sacar más y más tallos, hojas como estas. Crece muy rápido si la cuidamos muy bien. Esta, por ejemplo, que tengo por acá, la tenemos... Ay, le quebré un cosito. Esta que tenemos por acá, por ejemplo, está 100% en el sol y de vez en cuando la ponemos en la sombra, en este lugar donde las tenemos. Esta, que es la planta madre, la tenemos más en la sombra, o sea, se acomoda lo que sea, siempre y cuando, obviamente, si está en el sol, pues le damos el riego que se merece para que no llegue a descuidarse o a morirse, o incluso a no crecer y llegar a tal desesperación a la que nosotras llegamos. Esta plantita, con tan solo en dejarlo encima de la tierra, por ejemplo esta que se acaba de caer, tan solo dejarlo encima de la tierra y que esté húmeda, pues es muy agradecida y pega. Yo, como les comenté en el video de Recuperando Suculentas, si no lo han visto se los voy a dejar por acá. Dije que me gustaba mucho tenerlos aquí porque controlaba el riego, y es cierto, porque la tierra se ve seca cuando ya toda la plantita absorbió bastante el agua, y además de que está en el sol, pues también lo seca. Entonces sé cuando regar. No sé si se alcance a ver, tal vez por las pequeñas raíces que estas tienen, y llenó el vaso y creció mucho y se puso así. Igual esta ramita que tengo aquí fue una que se desprendió de este lado. Voy a enfocar ahí y la puse ahí y ya sacó raíces. Ahora ya es una planta sola, y aquí en los lados empezó a sacar bastantes hijitos. Igual estas ya pegaron y ya pues empezaron a sacar más raíces y más hijitos. Es muy fácil. Así que
ahorita les voy a mostrar cómo le hacemos para reproducirlo. Como les dije, con una sola hojita que pongan en la tierra, sacas raíces y listo. Vamos a hacer 2 más en estos vasitos, y a mí siempre me gusta agregarle musgo para tener un poco más fresco y que no se seque tan rápido la tierra, como les digo, si está aquí en el sol. Esta que tenemos en la sombra, pues esta que tenemos en la sombra pues no lleva bastante sol, entonces no le tenemos musgo a esa altura, porque lo demás lo cubrimos con el musgo. Entonces los traje aquí. Aquí unas semillas de begonia cayeron y ya crecieron junto a esta. Voy a tomar la planta madre, que tiene bastantes para darnos, y voy a tomar unas que son pequeñas para poder mostrarles más adelante en otro video el crecimiento de estas. Y no me decido si tomar esta que está por acá. Hemos investigado bastante de esta planta y esta es muy bonita, pero es venenosa para los animales, gatos y perros, por lo que leímos. Es venenosa, entonces pues la dejamos aparte para que nuestros perritos no la toquen. Con la mano. Bueno, este pedacito vamos a poner por acá. Quiero tomar unos de hasta abajo ya, que estén muy grandecitos. Por ejemplo, esta que miramos por acá es muy joven todavía y se ve bien brillante en sus hojas. Mejor voy a tomar de las otras que ya están aquí grandecitas para hacer una más chiquita, y la vamos a regresar ahí. No está bien, y vamos a tomar la mejor de aquí. Vamos a tomar esta que estoy agarrando por acá, y sí la voy a tener que cortar. Y ya tenemos esta. Entonces ya tenemos esta que está más grandecita. Vamos a ver cómo se pone. Miren, les quiero mostrar, estas ya traen raíces, entonces va a ser muchísimo más rápido que pegue. Quiero ver si se logra enfocar, aunque lo dudo. Son unas cositas pequeñas por ahí, ya tienen raíces, entonces va a ser muchísimo más fácil que pegue. Yo creo que está bien. Vamos a poner aquí, vamos a abrirle un poco, no vamos a tapar este también tiene su propia raíz, y tal vez sí. Y encimita vamos a aplastarlo tantito. Voy a agregarle un poquito más de tierra y la vamos a aplastar aquí, queda algo durita. Entonces ya está. Y lo siguiente, como la tierra está algo seca, le voy a poner un poco de mosquito para adornarla, y pues como les dije, para que sea más fresca si es que la dejamos aquí en el sol o en la sombra. Esta por nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que sí aguanta el sol, le gusta el sol. Obviamente necesitan sol todas las plantas, pero sí le gusta bastante, obviamente, y si recibe su riego adecuado. Está esta, y ahora esta que está por acá. Y musgo para adornarlo, porque se ve bien lindo, miren, se ve bien lindo.
y hicimos estos dos. Como pudieron darse cuenta, es muy fácil, pegan bastante rápido. Ya hemos hecho estos 3, 4, 5 y como pueden darse cuenta, crecen rápido si les damos un cuidado bueno. Y esta es la prueba de que sí, crece mucho y saca bastantes hijos en muy poco tiempo. Si pueden darse cuenta, miren todas las que tenemos ya. De solo esta y esa era un trozo de esto más o menos. Así que espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado un poquito aquí con nosotras y hayan aprendido algo también de esta bonita suculenta. Si les gustó el video, me gustaría que les regalaran like, que lo compartieran, que se suscribieran y que muchas gracias por su apoyo ahorita que estamos comenzando. Espero que nuestro contenido les guste bastante. Adiós.